La doctora Rey es licenciada en Educación para la Infancia por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, maestra en Educación por la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta además con un posgrado en Ciencias en el área de Educación Intercultural y Discurso Escolar. Su labor académica se ha centrado en la investigación sobre educación intercultural, pedagogías de la memoria, prácticas escolares en comunidades rurales y proyectos pedagógicos comunitarios con importantes publicaciones en México y Colombia. Actualmente, la doctora Rey impulsa propuestas innovadoras para repensar la gestión escolar y la dirección educativa desde un enfoque inclusivo y comunitario, situando a la escuela como un espacio de transformación social. Hoy nos comparte la conferencia magistral titulada Gestión y Dirección de Centros Escolares, con la que abre oficialmente este Seminario Educativo Internacional 2025. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Joana Milena Rey Herrera. Perfecto, listo. Bueno. Bueno, muy buenos días para todas y todos y todes. Agradezco la invitación a la doctora Oralia Bonilla y a todo el equipo organizador. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, tejiendo, conversando, compartiendo experiencias que nos ayuden a reflexionar y, por qué no, transformar las propias prácticas. Estoy convencida que en estos tiempos que corren, que vivimos, encontrarnos, conversar y tejer juntos nos permite avivar nuestras esperanzas, pero también fortalecer el movimiento pedagógico. Entonces, pues, muchas gracias por el espacio. Espero que la conversa sea nutrida. Acá, bien. Bueno, el día de hoy, como bien se señaló, la idea es hablar un poquito alrededor de la gestión y dirección de centros escolares. Desde una perspectiva, desde una perspectiva situada, pero también sistémica, entendiendo que tiene una naturaleza dinámica, que es una actividad compleja, una serie de acciones muy complejas, pero también que esa serie de actividades y acciones son únicas. ¿Qué define esa naturaleza? La define su lugar de acción, la escuela, ¿cierto? Una escuela para quienes la viven a diario, una escuela desde esas actividades cotidianas y trabajo cotidiano. Una escuela que la constituyen historias, prácticas, saberes, conocimientos, discursos, también poderes, pero también resistencias, pero también memorias, políticas educativas y curriculares, problemáticas, necesidades, contextos, en suma, son prácticas singulares, únicas, pero también diversas. La dirección escolar tiene unas especificidades, digamos, diversas especificidades en la cotidianidad escolar, desde las directivas, administrativas, comunitarias, financieras, pero también pedagógicas. Y el día de hoy quisiera compartirles ese enfoque desde las acciones pedagógicas, cómo pensar una dirección escolar con enfoque pedagógico. Y en ese orden de ideas, cómo identificar el sentido y propósito de la dirección escolar en clave de acciones pedagógicas. ¿Por qué el sentido y por qué el propósito? Porque el sentido y el propósito nos implica desaprender, pero a la vez aprender. ¿Y qué sería? Prestar atención al contexto, aprender a escuchar al otro, esas voces, esos sentires, esas necesidades, las problemáticas, esas de los diferentes actores de la comunidad escolar. ¿Y con qué fin? Con el fin de poder orientar acciones informadas y planes y proyectos situados. Esta imagen la coloqué para compartirles a medida de la presentación. Les voy a ir compartiendo imágenes de mi experiencia en Bogotá, Colombia. Esta es una imagen del Colegio Altamira Suroriental, CDA,
y justamente pensar la dirección escolar implica pensar la especificidad, pensar el contexto, pensar en esos proyectos y planes y acciones que son situados, y en ese caso, en esta escuela, que ustedes ven ahí la entrada, el ingreso a la escuela, es una escuela única, aunque compartamos elementos, es una escuela con unas situaciones y unos contextos bien particulares. Bien. ¿Qué pistas pueden darnos, orientarnos desde el sentido de las voces, las necesidades, desde esa observación atenta a ese contexto? Quiero compartirles estas voces a propósito de las voces, a propósito de poder reconocer esa orientación, esas acciones desde el otro y con el otro. Y esta es una voz de un colega, se llama John Vargas y es coordinador académico. Y al respecto, sobre pensar la dirección escolar en clave pedagógica, sostiene lo siguiente, y es: pensar la dirección escolar en clave pedagógica significa pasar de la idea que tenemos de lo que puede ser lo educativo, por ejemplo, en el modelo pedagógico, y cómo esa idea luego se va a materializar. Por ejemplo, el aula tiene un intermedio importante, y es que las instituciones tengan las condiciones para que ese paso de esa idea pedagógica se convierta en una posibilidad en el aula. Dar valor a los dispositivos que continuamente permiten que la cotidianidad de la escuela sea posible en el hacer cotidiano. Por ejemplo, acciones, señala él, como los refrigerios, los horarios. Esas dimensiones que parecen menores resultan ser fundamentales porque forman parte constitutiva de lo pedagógico. De hecho, sostiene John, son pedagogía. A partir de estas interacciones y estas voces podría uno pensar: la gestión escolar está estrechamente articulada con lo que pasa en la institución, que es donde ocurre el acontecimiento pedagógico, no desde arriba, sino desde abajo, en esa interacción constante con quienes la habitan y quienes la hacen posible. Acciones situadas, singulares, que favorecen la creatividad, la innovación, la proyección, la adaptación a esas reglas que muchas veces desde la burocracia se estandarizan. Crear condiciones y vínculos para que los maestros encuentren las mejores posibilidades de desplegar sus posibilidades. Y la gran pregunta: ¿cómo hacer posible que estos procesos ocurran de la mejor manera posible? Bueno, ¿cuál es la relevancia de la dirección escolar? Uno, señala Pitluck, lo cierto es que la incidencia que tiene el directivo en la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes aulas es muy importante. La función directiva es coayudante de la función educativa, o la facilita o la dificulta, ¿no? Y eso que implica también pensar en la organización de espacios y tiempos físicos, pero también institucionales. Un ejemplo de eso es pensar el horario escolar. Que tenga unos tiempos para los encuentros es posible, donde nos podamos encontrar y trabajar de manera colectiva entre docentes, pero también con la comunidad. Y en ese encuentro, favorecer las discusiones sobre políticas públicas y generar procesos de apropiación propios, ¿no? Situados. Diseños curriculares o planificaciones con reconocimiento a los problemas y necesidades de niños, de los jóvenes, de las familias, de los maestros, del sector productivo, de los líderes, lideresas sociales, de los movimientos sociales, de las dificultades que atraviesan las comunidades y sus territorios. ¿Y eso qué significa también? Significa dar apertura a otros modos de hacer, de estar, de vivir en la escuela, a partir de la organización de ejes polémicos que nos vinculen a partir de un problema común, diseño y puesta en marcha de proyectos de aula, de grado, de ciclo, de fases, proyectos comunitarios, diseño de propuestas curriculares a partir del diálogo entre las áreas, pero entre los campos o entre los ciclos. Bueno, depende de la organización curricular como la estemos pensando en cada una de las instituciones. La imagen que les presento acá justamente es fruto de eso. Cómo los maestros, junto con el equipo directivo de esa escuela Altamira Suroriental, se piensa en prácticas y currículos situados.
Un problema que atraviesa esa zona o en ese contexto específico es que muchas de las mamás y de las abuelitas, de los niños y niñas, no han culminado su trayectoria escolar. Muchos no saben leer y escribir. Y frente a eso, la escuela y un colectivo de maestros nos pensamos un proyecto de alfabetización para las mujeres de la localidad, ¿no? De ese contexto. ¿Por qué? Porque es posible sentarnos a dialogar. ¿Por qué? Porque es posible tomar un tiempo para decir estas dificultades nos atraviesan, estas problemáticas son sentidas y podemos replantear y repensar los currículos y las planificaciones. Cómo lograr escuelas que efectivamente dialoguen con los sentires y las necesidades de las comunidades y den apertura a este tipo de proyectos. La relevancia de la dirección escolar. Yo no lo pasé acá. Ve. Y en esa relevancia, el acceso a recursos y materiales, ¿no? Cómo gestionar el acceso a recursos y materiales, a cajas de herramientas pedagógicas, desde pensar la distribución, pero también garantizar los mejores usos. No para sobrecargar el trabajo docente, ni para controlar su uso, sino como herramientas pedagógicas a las que podamos recurrir en los momentos en que se requieran en el trabajo cotidiano. Y ello también significa empoderar a los maestros y a las maestras en el diseño de material pedagógico. ¿A partir de qué? A partir de las experiencias pedagógicas y con otros actores de la comunidad educativa. Quizás materiales producidos por esos proyectos comunitarios, quizás materiales con los estudiantes, con los colegas de la institución, pero también en ese trabajo en redes de docentes, que nos permita también la circulación y producción de conocimiento pedagógico. Gestionar procesos extracurriculares, semilleros de investigación, talleres con otros padres, con la familia, con las comunidades, recorrer el territorio, leerlo, interpelarlo, la posibilidad de construir y diseñar centros de interés, investigaciones en el aula, investigaciones con los colegas, investigaciones con los directivos y mentorías. Se está trabajando mucho esto desde la dirección escolar en Bogotá. Ejemplos de eso es que se hacen alianzas con instituciones de investigación y educación y maestros de diferentes escuelas, de diferentes grados, ciclos, desde preescolar hasta bachillerato y escuelas normales. Participamos en la mentoría con otros colegas para favorecer, enriquecer, digamos, la propia experiencia, pero también para sistematizar experiencias. Aperturar espacios para la reflexión pedagógica sobre las propias experiencias, investigar sobre la práctica, el maestro entendido como productor de saberes pedagógicos y prácticas pedagógicas, y eso nos pone en un lugar distinto de interlocución. Potenciar la participación de maestros en redes, colectivos, en proyectos comunitarios, y entonces hay varias ideas, ¿no? Huertas, cuidado de la tierra, actividades agropecuarias, resignificación del territorio, proyectos a partir de la memoria, construir culturas de paz a partir de las pedagogías para la paz. En Colombia estamos trabajando fuertemente esto a propósito del conflicto armado colombiano que no cesa, ¿no? 70 años y cada vez está más fuerte. Proyectos interculturales también, ¿no? Cómo aprendemos a dialogar en clave de saberes, en clave de prácticas. Economías solidarias, transitar de estas economías digamos, más individualistas, economías más solidarias, turismo, ¿no? Estas comunidades que requieren unos turismos más comunitarios y a partir de la escuela y el trabajo con los directivos escolares y los maestros y las comunidades se fortalecen estos procesos comunitarios, entre otros. ¿Y eso en qué lugar nos ubica en la discusión? Nos ubica poner en tela de juicio, tensionar esa mirada autoritarista, ¿no? Esa mirada desde el autoritarismo, desde el control, desde la desconfianza por el trabajo del otro y posicionar la autonomía, ¿no? La autonomía en Colombia se ha luchado y se ha materializado a partir, digamos, de las luchas que significó el movimiento pedagógico en los 80s
y quienes hemos sido formados desde las universidades, las licenciaturas, en Colombia son licenciaturas, la formación docente o en escuelas normales, esa es una de las banderas y conquistas por las que siempre estamos batallando, ¿no? La autonomía institucional y la libertad de cátedra. Y en esa autonomía, pues implica pensar otras formas de participación, ¿no? Participación genuina en la escalera de Roger Hart, que habla justamente de que hay diferentes niveles de participación. Desde la simbólica estamos, pero escuchamos y no participamos, digamos, es un modo de participar, a trascender a otras donde interlocutamos, construimos, negociamos, generamos consensos y construimos proyectos en común. Y eso significa también, digamos, una perspectiva más solidaria, unos diálogos más horizontales en la toma de decisiones y generar procesos de confianza mutua. Frente a eso, hay una pregunta, ¿no? Y es cómo construir entonces, desde las direcciones escolares, autonomías institucionales a partir de la participación genuina de los maestros y los actores de la comunidad educativa. Esta imagen que les comparto justamente tiene que ver con esos procesos de autonomía, de diálogos horizontales, y son proyectos que en esa escuela de Altamira, solamente por hablar de un caso, porque hay muchísimos casos en todas las escuelas, esos tesoritos que están ahí dando como luces frente a lo que es posible hacer, y es la maestra Estela Escobar, que lidera junto con otros maestros enseñanza de saberes afrocolombianos a partir justamente de un diálogo y proyectos interculturales. A ustedes la ven a partir de ese contacto con la tierra, en la siembra, en esta perspectiva también de que es posible curarnos de otra manera, ¿no? Entonces, hay ese proyecto. Bien. En este espacio, bueno, pues estoy compartiendo el caso de la escuela colombiana y a manera puntual hay un caso que quiero que ustedes quizá lo tengan como un referente, ¿no? Un referente que invita a reflexionar, a pensar, pero también a proyectar ideas. En Colombia, la Constitución Política de 1991, producto también de luchas y demás, creo que ustedes saben lo de todos los, digamos que todos los grupos guerrilleros, ¿no? El M-19 y demás, cuando se sientan en la mesa de diálogo con el gobierno de turno y la sociedad como colectivo digamos, en búsqueda de ese proceso de paz, se logra llegar al consenso de la Constitución de 1991. Esa Constitución es un parteaguas para la sociedad porque pone en el centro el hecho de que Colombia es un país multidiverso y pluricultural. Y eso significa también una serie de movimientos que desencadenan en la Ley General de Educación de 1991, donde a partir de ese reconocimiento también el movimiento pedagógico empieza a hacerse muy fuerte y empezamos a decir, bueno, pues si somos un país pluriétnico, multicultural, bueno, cómo la escuela también entra a dialogar con ese proyecto país y con ese país, ¿no? Y con ese territorio y las demandas de ese territorio. Y uno de los principios de ese movimiento pedagógico que todavía sigue muy vigente es la reivindicación del maestro como productor de saberes y prácticas pedagógicas, el maestro como un intelectual y como un líder para las transformaciones sociales del país. Y las escuelas empezamos a pensarnos los proyectos educativos institucionales. O sea, hay una política que nos apertura en esta idea de la autonomía y de procesos mucho más en diálogo con las comunidades, y cada escuela nos sentamos a pensar los proyectos educativos bajo el liderazgo y con el liderazgo de los directivos escolares. Allí hay unos aspectos, unos principios claves, y es la libertad de cátedra y la autonomía institucional, que es una lucha y una conquista magisterial de los maestros colombianos y una oportunidad que consideramos es muy valiosa y que pues todos luchamos por mantenerla. Hay unas orientaciones curriculares, unos lineamientos, unos estándares, ¿no? Palabras también allí que hay que problematizar, y unos derechos básicos de aprendizaje, no como un libro que llega y se nos dice tienen que hacerlo, ¿no? A rajatabla, sino como unas orientaciones curriculares que todos tenemos acceso a ellas, todos vemos la manera como
las llevamos al espacio del aula en el trabajo docente, pero cada uno con sus particularidades desde esta perspectiva que les comparto de autonomía institucional y libertad de cátedra. Y eso que nos ha permitido tener diseños curriculares situados que se construyen con las comunidades, con los maestros, con los líderes y lideresas de movimientos sociales, en contexto, en diálogo con las necesidades de la nación, y eso nos ha permitido también hacer hacer unas rupturas y generar unos distanciamientos con ese currículo que muchas veces está descontextualizado de los territorios y que es homogenizador. Favorecer espacios entonces para la formación docente y los directivos escolares con estas particularidades resulta clave para formular procesos con largo aliento. Un ejemplo que quiero compartirles es el de la Escuela Cultural Campesina, los proyectos educativos comunitarios del Consejo de Comunidades Negras de La Plata, Bahía, Málaga. En este caso en concreto, en esa escuela en concreto, como lo es la Escuela Altamira, por eso insisto, es situado, es particular y surgen otros escenarios escolares, digamos que la escuela se piensa desde otros escenarios escolares, desde otras prácticas educativas, de otros elementos curriculares, y una de las vías y caminos que se hizo fue elaboración de mallas curriculares, planes de estudio con los maestros, los estudiantes, las comunidades, material educativo se produce también en la escuela y diálogos de saber. A partir de ese diálogo, está acá, surge esa malla curricular que les presento, que les comparto, no se ve muy bien, pero bueno, que tiene en el centro el territorio. Ese es el problema, el eje problematizador, el territorio. Y a partir de eso, con la comunidad, con todos los actores de la comunidad en un diálogo que se establece por mucho tiempo, con talleres, con círculos de la palabra, con entrevistas, con relatos, se organiza el plan curricular de la escuela, de esa escuela, que tiene que ver con la geografía ambiental, con la biografía, con la flora y la fauna, con las plantas medicinales, con las especies endémicas, con la lucha y resistencia de ese sector de población campesina y así, ¿no? ¿Y ello qué significa? Pues bueno, uno, que se requiere favorecer la autonomía, movilizar las prácticas que reconozcan el diálogo y el trabajo comunitario con un enfoque profundamente intercultural, legitimar la autoridad, sí, pero creando condiciones, contextos y conversaciones. Un poder que se legitima desde abajo hacia arriba en diálogos horizontales. Aperturar espacios de participación donde todos los actores aportan y toman decisiones para la planificación curricular desde sus contextos y problemáticas sentidas y reales. ¿Qué preguntas atraviesan la construcción de este tipo de proyectos? Uno, ¿qué contenidos se enseñan primero y cuáles después? ¿Qué contenidos? ¿Qué escuela? Digamos, ¿qué escuela para este territorio en concreto? ¿Cuál es la pertinencia educativa de esa escuela rural en ese contexto específico? ¿Cómo vincular los saberes y las prácticas culturales de esta comunidad? ¿Cómo construir con la comunidad otras formas de enseñar, otras formas de evaluar, otras formas de construir conocimientos escolares? Y sí es claro que para lograr, estos procesos es importante no destinar tanto tiempo a llenado de papeles, trámites y escritos y exceso de tareas. Que quitan tiempo a las acciones pedagógicas, las tareas administrativas y burocráticas que absorben demasiado tiempo y dejan de lado las tareas del verdadero acompañamiento pedagógico. Yo creo que frente a esto, el trabajo docente cotidiano sí, y recogiendo, su interacción frente a este tipo de señalamientos, sí es importante reflexionar, ¿no? En estos tiempos, cómo organizar el tiempo en la escuela, ¿no? ¿A qué se le presta atención en la escuela? Y ese no es un llamado solamente de ustedes, queridos colegas, sino de muchos maestros y maestras y de mí misma en el espacio escolar, ¿no? Señala Pitluck en el año 2016 frente al tema, ¿no?
menos papeles y más tiempo para el trabajo educativo con los estudiantes y con las comunidades. Bien. Bien. Sobre la autonomía, quisiera poner un poquito el foco sobre esa palabra que suena tan bien y a veces es tan compleja, ¿cierto? ¿Cómo autonomía? ¿Cómo autonomías? ¿Desde dónde? ¿Cierto? Entenderlo y recogemos nuevamente las voces. Me acerqué al coordinador académico que tiene un trabajo muy interesante y dice lo siguiente: yo considero que no hay autonomías sin condiciones. Yo creo que la autonomía es un ejercicio no solo que se aprende, sino que además requiere unos mínimos de posibilidad. En ese sentido, la autonomía en procesos pedagógicos requiere mucho proceso de gestión, en el sentido de tener las posibilidades para que esos rasgos de autonomía estén pensados y agenciados. Ser autónomo no es una ausencia de registros de autoridad, sino una redistribución de la autoridad. Esto es supremamente interesante. En esa medida, lo que uno podría pensar en términos de autonomía es que esos dispositivos, en términos de gestión, sean dispositivos que se han negociado, que se han pensado, que se han construido de forma colectiva y que se han distribuido de forma responsable entre quienes van a agenciarlos, repartirlos, ubicarlos en el espacio escolar. Entonces, yo creo que allí nuevamente aparece esa mirada de un diálogo democrático, más horizontal, donde nos reconozcamos todos y todas, ¿no? Bien. Y bajo esta mirada pedagógica, ¿cuáles son las tareas de la dirección escolar entonces, no? Uno, posibilitar el desarrollo y construcción de prácticas pedagógicas que vinculen a la comunidad. O sea, escuelas sin comunidad, pues no, ¿no? Escuelas sin la lectura del territorio, sin transformar y visibilizar y acompañar las luchas territoriales y lo que se requiere en cada contexto, bueno, pues no. Promover el trabajo en red, clave. A veces el trabajo docente, estaba recientemente en una conferencia y decían el trabajo docente es profundamente solitario, ¿no? Y cada vez de manera muy individual. ¿Cómo generar redes? ¿Cómo construir colectivos? Ahí hay un trabajo bien importante por hacer. Pares de la misma institución, pero también ese colegaje con otras instituciones, con otros docentes. Cualificar el talento humano y compartir experiencias. Es encontrarnos, es reconocernos, que enriquezcan el trabajo docente y también el de los directivos docentes. Establecer convenios con instituciones de formación docente que apoyen y enriquezcan el trabajo pedagógico. En Colombia, en específico en varias escuelas que conozco su experiencia, se hace fortalecimiento en diálogo con los practicantes, digamos, de escuelas normales o de licenciaturas en el marco de la formación docente. Y resulta un apoyo bien interesante porque son chicos que se están formando como maestros, se vinculan al ejercicio del aula con maestros con mayor trayectoria y hay un enriquecimiento mutuo. Establecer vínculos de confianza y respeto con los maestros y demás actores de la comunidad educativa que favorezcan un clima escolar, que el clima escolar piense el bienestar de sus maestros y favorezca ese bienestar. Reconocer saberes y trayectorias de los maestros y demás actores educativos. Un maestro reconocido genera identidad institucional y con eso se logra también que la gente esté contenta de ir a la escuela. Impactar la cultura institucional con trabajo colegiado, liderando el diseño y la puesta en marcha de proyectos escolares y comunitarios, planificaciones que garanticen la articulación de los campos. Esta imagen es bien interesante porque es parte de un proyecto que se hace en la escuela Altamira y son ollas comunitarias, se llaman así. Altamira queda, si Bogotá queda a 2.800 metros, la escuela queda sobre la cordillera de los Andes, digamos, y más o menos unos 3.000 metros. Se asienta ahí población desplazada en su mayoría por la violencia, con profundas necesidades, con profundas desigualdades, y una de las necesidades más latentes es el hambre. Y entonces un grupo colectivo de maestros decíamos, bueno, ¿y cómo trabajar frente al hambre, no?
y acudimos a las ollas comunitarias en un vínculo de un proyecto intercultural donde se trabajaban saberes afro e indígenas en el espacio de la escuela. Esto se hacía los sábados entre las 7 de la mañana y las 8 y asistían las madres, los padres. Se siembra también afuera de la escuela como un modo de resistir a esa problemática tan fuerte en ese contexto del hambre. Acá. Otra de las tareas importantísimas en el marco de lo pedagógico es priorizar en la planificación institucional, brindar el tiempo, ¿no? Cómo brindar mayor tiempo para la discusión curricular sobre políticas y necesidades comunitarias. Ello implica redistribuir roles y tareas, tener apoyos también administrativos para liberar tiempos y orientar acciones pedagógicas, diseñar e implementar estrategias de comunicación internas, pero también externas, que visualicen los procesos pedagógicos que se agencian en las escuelas, divulgar lo que hacen los maestros, los proyectos, las familias y en los proyectos comunitarios. Escuchar, aprender a escuchar, aprender a observar atentamente lo que ocurre, cómo ocurre y cuáles son las dinámicas particulares de la institución para la toma de decisiones y la toma de acciones, ¿no? Esa planificación en un diálogo horizontal, aprender a negociar, a reconocer al otro y llegar a consensos. Favorecer la movilidad de los docentes y la participación en diferentes escenarios. Por ejemplo, en Colombia, que tenemos una trayectoria en autonomía institucional y liderazgos de los maestros a partir del liderazgo de sus directivos escolares, se fortalecen los foros locales, foros institucionales donde se presentan las experiencias, luego esas experiencias en foros locales, esos foros locales a foros nacionales a modo de compartir experiencias pedagógicas a lo largo del territorio nacional. Esta imagen también da cuenta de esos proyectos educativos comunitarios. En este caso es una escuela ubicada en la costa atlántica colombiana, donde tenemos diferentes comunidades indígenas, en este caso la comunidad indígena Wiwa, y cómo los maestros en diálogo con la comunidad, con el territorio, en ese reconocimiento de la existencia pues, de esa relación, ¿no? con el contexto, vinculan a los abuelos de la comunidad Wiwa y en este caso pues todo el trabajo con la planta de maguey, ¿no? Las peñas. Y entonces hay un trabajo bien bello allí del profesor que ustedes ven ahí. Algunas orientaciones y sugerencias para apoyar a los docentes y fortalecer la enseñanza y contribuir al aprendizaje. Uno, se ha dicho, ya lo he mencionado, construir redes y juntanzas de trabajo, enriquecer los saberes y las prácticas pedagógicas en red de directivos que aprenden de directivos y maestros que aprenden de maestros. Entender la gestión educativa desde una perspectiva social y cultural, donde el directivo escolar es un agente para la transformación social en el marco de un proyecto país, donde se viva la democracia, se cuide de sí, pero también se cuide del otro. Gestionar la construcción colectiva de planificaciones en diálogo con las comunidades, con los padres, las madres, las lideresas, los proyectos productivos y demás en sus territorios desde una perspectiva intercultural y un profundo compromiso ético y político con el territorio y la escuela en la que estamos. Propiciar espacios de reconocimiento de la comunidad y el territorio a partir de diferentes metodologías participativas, por ejemplo, la cartografía, los círculos de la palabra, las narrativas, las memorias, los relatos, el mapeo. Incentivar la sistematización de experiencias pedagógicas de los maestros, ahí hay pequeños tesoros. Muchas veces ocurren prácticas muy interesantes, ¿cierto? En gestión escolar, por ejemplo, y qué interesante es que esas prácticas logren ser documentadas, sistematizadas para que en diferentes lugares se puedan reconocer y aprender de ellas. Liderar la sistematización de buenas prácticas de gestión académica y curricular, de bienestar docente, de resolución de conflictos, de planificación de proyectos comunitarios, de gestión del tiempo, del clima escolar frente a la educación socioemocional. Formación continua de directivos en fundamentos pedagógicos. Movilizar la reforma educativa significa participar todos y todas las maestras y los actores del país en términos educativos. Transitar del control
y el autoritarismo a la autonomía y la construcción conjunta, donde el disenso y el consenso, la convivencia, pero también la escucha y la observación sean los principios rectores de la gestión del directivo escolar. Diseñar estrategias de comunicación académica y pedagógica, la divulgación de procesos académicos, comprender que los cambios en la escuela son de larga data, de larga trayectoria, y que todo proceso de ruptura genera cambios, pero también transformaciones que no son inmediatos, pero que es emprender el camino es importante para poder avanzar. Otra voz que me parece importante y es la voz de los maestros, ¿cierto? ¿Cómo los directivos escolares recogen la voz de los maestros? Un primer elemento señala este maestro, se llama Darwin González y es maestro de una escuela pública de Bogotá, Colombia. Dice, un primer elemento es proteger el tiempo y los recursos para que el profesor pueda desarrollar sus funciones de enseñanza. Implementar mecanismos internos de simplificación administrativa en temas de plantillas, de digitalización, de delegación de tareas, garantiza cierto acompañamiento técnico a partir del cual las maestras y maestros puedan desarrollar esas funciones. Es muy importante articular la autonomía docente y en el horizonte institucional. Promover la elaboración de acuerdos institucionales donde el maestro se sienta partícipe del proyecto institucional, a partir de talleres, círculos de la palabra, bueno, algún tipo de estos dispositivos, señala él. Y finalmente, que el maestro también se entienda como un gestor educativo, como alguien que desarrolla acciones específicas de gestión educativa a partir de las cuales es corresponsable de los dos, desde los elementos funcionales, es decir, favorecer la participación y el reconocimiento merece profundamente, digamos, es profundamente estratégico. Consideraciones finales. Hay que animarse a las rupturas y que éstas no implican romper con todo, pero sí con determinadas cuestiones para animarse a algo nuevo. En todo proceso educativo emergen dificultades y esas mismas dificultades y desafíos nos constituyen como personas y como maestros. La gestión educativa desde las acciones pedagógicas deja profundas huellas en la vida de los maestros y demás actores educativos. Una de las huellas, y recurro nuevamente a las voces a propósito del sentido y el propósito de la acción del directivo escolar a partir de las acciones pedagógicas, es esta. Dice la maestra Estela Escobar, ella es maestra de una escuela pública de Bogotá y ahora trabaja en un proyecto educativo comunitario en el Cauca, un territorio marcado últimamente por violencias muy fuertes, ¿no?, en la nueva toma del territorio. Era una escuela que yo quería mucho porque el rector sabía manejarla. La manejaba súper bien. La escuela era muy pequeña. Apenas estaba abriendo el bachillerato. El tipo era un pedagogo. Él estaba en las jornadas pedagógicas, así le denominamos las jornadas donde nos encontramos todos los maestros, así como están ustedes, jornadas pedagógicas. Y en Colombia tenemos, después de cada periodo, más o menos 3 meses, un encuentro de jornadas pedagógicas en las que las escuelas se piensan la jornada pedagógica. Y su forma de ver es muy interesante. Él decía, todo el mundo va a decir las cosas. Además, manejaba una pedagogía en términos de Makarenko, una pedagogía que a él le gustaba mucho. Él enseñaba la teoría o la pedagogía de que yo te enseño y tú me enseñas, o el estudiante que sabe le enseña al otro. Eso se llama el efecto Pigmalión. Él decía, uno tiene una fortaleza y el otro otra. Yo enseño mi fortaleza y tú me enseñas la otra. Entonces, si hay un niño que se le facilita determinada disciplina, ese niño le puede enseñar a otro que tiene más dificultades y entre pares ellos aprenden mejor. La otra cosa bonita era que él decía, nosotros somos un equipo y aquí todo el mundo, en términos de lo pedagógico, de lo que hacemos, va a decir lo que está mal y lo que está bien. Y desde allí mejoramos y nadie puede salir como enemigo. Estas cosas me sirvieron muchísimo, pues me enseñaron a cómo empezar a construir colectivo. Nótese que la responsabilidad de los directivos escolares en la gestión escolar es enorme.
Como enorme es el compromiso intelectual, ético y político que la dirección escolar demanda, ya que conlleva la tarea de construir horizontes de posibilidad que aporten herramientas pedagógicas para aperturar la escuela a otras posibilidades enmarcadas en principios de autonomía escolar institucional y en defensa de la educación pública. Y frente a eso, entonces la gran pregunta que nos queda y que le corresponde a los colectivos, y es ¿cuál es el sentido y propósito de la escuela hoy, en el tiempo hoy, en este territorio específico? ¿Cuál es el sentido y propósito del directivo escolar en esta escuela, en esta comunidad y en este territorio en específico? No hay un molde para orientar las acciones como si fuera de hierro fundido. El plan o los planes o los proyectos que emanan en cada una de las instituciones se han de construir y movilizar con las contribuciones y experiencias de todas y todos los actores que participan en el proceso de enseñar y aprender. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente a la doctora Joana Milena Rey Herrera por su valiosa exposición y por las reflexiones que nos ha compartido esta mañana. Sus aportaciones fortalecen el propósito de este seminario orientado a consolidar comunidades de aprendizaje y transformar nuestra práctica educativa. Doctora, si nos permite, haremos una ronda de preguntas, de participaciones de nuestra audiencia, que podrán participar a través del código QR que se está proyectando. Ahí pueden mandar ustedes su pregunta y a nosotros nos la harán llegar y por supuesto la compartiremos con la doctora. Y en lo que mandan las primeras preguntas me siento aquí. Doctora, ¿cómo se sintió? Bien, muy contenta porque también siento que como soy maestra, este diálogo a mí me parece que es fundamental. Y sí, aperturar esos espacios de diálogo amplio pueden generar excelentes posibilidades de intercambio. Claro, es hablar el mismo idioma, ¿no? Y yo creo que la audiencia lo sintió así y sobre todo yo rescato, doctora, que no viene nada más a platicarnos de su propia experiencia, sino que nos trajo el conocimiento, la experiencia de muchas otras personas que encontramos similitudes, yo creo, más de uno. Déjeme ver si ya me mandaron alguna pregunta. Este es el momento, compañeros, de hacer alguna pregunta, algún comentario que tengan usando el código QR. Si gustan en controles, no lo quiten todavía para que los compañeros puedan hacernos llegar sus preguntas. En su mayoría, los compañeros que nos acompañan hoy, doctora, pues son personal directivo, asesor técnico pedagógico, supervisores, y sí contamos con la presencia de docentes, pero en su mayoría esta sesión de conferencias iba dirigida a compañeros que están en funciones de acompañamiento. Entonces yo creo que les resuena muchísimo o les resonó muchísimo esta parte del papeleo, ¿verdad? Que los limita de repente. ¿No habrá preguntas? ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Alguien ya pudo acceder mediante el código QR para que nos hagan llegar las preguntas? Ok. Tenemos una aquí, doctora, dice, ¿cuáles son las acciones prioritarias que marca la política educativa en Colombia en el sentido de la mejora de procesos administrativos escolares? ¿Cómo se trabajan los procesos administrativos escolares en Colombia? Si nos puede compartir. Bueno, en términos de acciones pedagógicas, digamos que hay diferentes posibilidades. Uno es que tenemos la autonomía institucional de organizar los horarios, ¿sí? Entonces, frente a eso, es muy interesante porque
al inicio del año y al finalizar el año contamos con semanas de trabajo institucional para reunirnos como colectivos docentes junto con los directivos escolares. Entonces, a partir de ese, digamos, como de la evaluación que se hace, el seguimiento que ocurrió en el año, se toman decisiones en la planificación para la organización del siguiente año escolar con base en la organización horaria, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Poder pensar espacios para encontrarnos al interior del horario con reuniones de grado, por ejemplo. Y entonces, ¿eso qué favorece la reunión de grado? Favorece que el maestro de matemáticas, de sociales, de español, de ciencias, de inglés, nos encontremos en un espacio todas las semanas para discutir alrededor de un proyecto común, ¿sí? Y de la organización curricular, por ejemplo. Otro espacio que se favorece en esa toma de decisiones, porque, ojo, cruza por la toma de decisiones. O sea, efectivamente se vive la autonomía y se ejerce autonomía, ¿sí? Y entonces, en esa toma de decisiones, las instituciones, junto con los directivos escolares y los maestros, toman decisión. Por ejemplo, no necesitamos la reunión de grado. Nosotros tenemos proyectos en ciclo. ¿Ciclo qué es? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Y en esa vía, entonces, las reuniones se hacen por ciclo. Y allí, entonces, es bien interesante porque a veces, ¿qué pasa? Y ese es un problema del rezago, ¿cierto? Y del fracaso escolar, y es los niños y niñas que terminan primero de primaria pierden el año porque no construyeron los procesos de lectura y escritura esperados. Entonces, como trabajamos ciclo, entonces es primero, segundo y tercero. Y en ese proceso, la toma de decisiones frente a esa construcción de la lectura y la escritura cruza por todos y todas las maestras que estamos en ese ciclo. Y allí favorece también la construcción conjunta de proyectos asociados, en ese caso, a la construcción de la lectura y la escritura, ¿sí? Y esas reuniones entonces se toman de acuerdo como a la intención también curricular y pedagógica de cada una de las instituciones. Entonces, es posible que hay instituciones, como en el caso de Altamira, que hizo, digamos, allí conozco mucho porque he hecho trabajo de campo durante mucho tiempo, y se hacen reuniones de grado, pero también de ciclo, porque hay proyectos de ciclo. También hay jornadas pedagógicas en las que se definen, por ejemplo, los problemas o los ejes problemáticos con los que vamos a trabajar durante todo el año. Y entonces, al definir ejes problemáticos, nos permite también tener un eje de articulación desde preescolar hasta grado 11. Entonces, un eje problemático, por ejemplo, fue durante mucho tiempo el problema del hambre. Entonces, ¿cómo desde preescolar hasta 11 vamos a trabajar proyectos en función de una problemática real sentida? ¿Y eso qué significa? También dar apertura a la comunidad. Entonces, una comunidad donde entran los papás, salen los papás y hacemos un trabajo profundo con las familias también, ¿sí? Esos son unos espacios. Otros espacios interesantes es que estas reuniones pedagógicas o estas jornadas pedagógicas, quienes toman las decisiones son la misma institución escolar de los problemas que vamos a tratar. Entonces, esa institución tiene el problema de la convivencia, ¿sí? Y se nos han elevado los índices de conflictos escolares. ¿Cómo hacemos en esa jornada pedagógica para pensar procesos, proyectos y planes de trabajo en función de las problemáticas específicas? Entonces, yo creo que nuevamente ahí aparece esa cuestión de la autonomía institucional que nos permite generar ciertas organizaciones al interior, desde la construcción horaria hasta la construcción curricular. Muchísimas gracias, bastante cualidades tiene entonces el sistema colombiano que ojalá pudiéramos tener por acá también. La siguiente, bastante interesante, y se va a desarrollar el tema a lo mejor más profundamente más adelante con otro de nuestros ponentes, dice: los saberes que requieren desarrollar los estudiantes con discapacidad, como las habilidades adaptativas, ¿se pueden visualizar desde el codiseño curricular? Bueno, digamos que este es un problema analítico bien interesante y que hoy pues nos toca a todos, ¿cierto? En la cotidiano de la escuela. Y les puedo hablar desde las experiencias que conozco. Y uno es efectivamente el trabajo colectivo.
Estoy trabajando en este momento en una escuela normal, pero conociendo la experiencia de otros escenarios escolares de otras escuelas, nuevamente se aboga por construir estrategias y planes de acción colegiados. El maestro de aula se queda corto con todas las dificultades que se pueden presentar. ¿Y eso qué requiere? Trabajo colectivo. Entonces, cuando se habla de flexibilidad escolar, ¿de qué se habla, cierto? Y entonces el maestro en el caso colombiano, que tenemos una dificultad muy fuerte con eso, y es la cantidad de estudiantes por grupo, ¿sí? Allá hay como un número con el que se tiene que tener todas las aulas, y eso son 40 estudiantes. Sí. Y cuando no se cumple, digamos que con ese número, pues el maestro empieza a buscar otro lugar porque pues no están los estudiantes. O sea, el mínimo es 40. 40 estudiantes. Entonces, frente a eso, que es problemático, también ocurre algo, y es, tenemos toda esta diversidad, ¿cierto? Y bueno, toda esta complejidad en el trabajo cotidiano, y lo que se ha hecho es el trabajo colegiado con docentes de apoyo en el área, digamos, de educación inclusiva. Y allí, pues, se trabaja de manera colectiva, el maestro de aula con los docentes de apoyo para buscar estrategias que permitan favorecer las trayectorias de estos niños y estas niñas. Es incipiente aún el trabajo, hay mucho por hacer, mucho por pensar desde la organización, pero creo que en el marco de la autonomía institucional es bien interesante porque nos permite poner el problema sobre la mesa y empezar a buscar acciones colegiadas y proyectos colegiados que nos permiten también reflexionar y problematizar lo que sucede en el trabajo cotidiano con relación, digamos, a este tema en concreto. Totalmente, la resolución de problemas que a lo mejor le toca atender a un solo maestro, pero analizado en colectivo, en colegiado. Muy interesante. Tenemos la pregunta de la profesora Moravia Vargas de Educación Primaria. Dice, ¿cómo podemos motivar a los docentes hacia la profesionalización? Bueno, yo creo que hay diferentes maneras de entenderlo, ¿cierto? Por lo general, a veces se aboga a que venga un externo y nos cualifique, ¿verdad? Y es válido, interesante ese diálogo, pero también es importante enriquecerlo con los diálogos entre los maestros. Y a mí hay una experiencia que me gusta mucho de Colombia, y es maestros que aprenden de maestros, directivos escolares que aprenden de directivos escolares, porque es allí también donde la experiencia, esa trayectoria acumulada, cobra sentido en el marco de la formación continua de los docentes. Entonces yo creo que sí es importante favorecer esos espacios de diálogo y de compartir experiencias para poder enriquecer la propia. Muchas gracias. Todavía tenemos un poquito de tiempo si gustan seguir mandando sus preguntas. Tenemos una que pues es anónima, dice, ¿cómo encontrar el equilibrio entre el acompañamiento pedagógico y la gestión administrativa? Y si nos pueden volver a poner el QR en las pantallas, por si que nadie se quede con sus dudas, sus preguntas, para hacerle aquí a la doctora. Gracias. Equilibrio entre el acompañamiento y la gestión administrativa. Eso que acá movió tanto al público hace ratito. Pues digamos que es bien complejo frente a las demandas que se tienen, ¿no? Podría decirles que en el caso de las experiencias que les comentaba, sí hay un privilegio por orientar la acción pedagógica, como una cuestión también de decisión desde las directivas escolares. Ello no quita que también hay unas demandas en términos de lo financiero, en términos de el acompañamiento desde la gestión del llenado de papeles y las evidencias y demás, pero sí en las instituciones que les compartía, sí hay un privilegio por favorecer las acciones pedagógicas en el marco de la construcción colectiva de proyectos conjuntos con la comunidad y con los docentes. O sea, y lo otro también que allí es bien interesante, y es como esa posibilidad de que el maestro también participe en la toma de decisiones, que participe también en la construcción y diseño de ese plan, digamos, como de trabajo
junto con los coordinadores y coordinadoras, en Colombia se les llama coordinador y coordinadores, en el marco de diferentes acciones, ¿no? Hay coordinadores académicos, hay coordinadores en el campo de lo pedagógico también, entonces digamos que están focalizados desde diferentes posibilidades de acción. Muchas gracias. Igual los invitamos a ponernos el QR otro ratito, por favor. Y dice la pregunta de la profesora Denise Iliana Rivera Lemus, de Secundaria General: ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos de la gestión educativa en educación secundaria en Colombia, especialmente lo relacionado con la equidad entre contextos urbanos y rurales? No, pues, todos. O sea, se ha avanzado. Por ejemplo, eso que les compartí del parámetro, bajo el gobierno que tenemos y el ministerio que tenemos al momento, se logró que en las zonas rurales el parámetro disminuya. En las zonas urbanas sigue manteniéndose, pero en las zonas rurales este año, recientemente, pues se permitió que ese número de estudiantes fuese otro. Hay profundas desigualdades, ¿no?, entre lo urbano y lo rural, pero creo que también hay una apuesta, como les mostraba en la escuela de Málaga, donde a partir de la autonomía institucional y ese trabajo con las comunidades, se hacen proyectos de escuela institucionales que permiten favorecer a las comunidades. Entonces, allí hay un reto grandísimo, ¿no? Cómo los proyectos educativos comunitarios le permiten a las comunidades donde esto ocurre favorecer, digamos, el trabajo que se tiene en el marco comunitario frente a las necesidades y problemáticas que se evidencian. Entonces, esta comunidad de Málaga, por ejemplo, está en el Chocó, digamos, en el Pacífico colombiano, específicamente en el Chocó, una zona con profundas desigualdades sociales y atravesada, digamos, de una manera muy fuerte por el conflicto armado. Y esta zona hace un llamado a decirle a la escuela: venga, espere, necesitamos un currículo que se piense posibilidades de turismo, pero un turismo que surja de los problemas de la comunidad. Y entonces, desde allí, por ejemplo, sí hay un trabajo muy fuerte en Colombia por pensar proyectos educativos comunitarios en zonas rurales, que la escuela agencie como líder también social de esas transformaciones y de esas necesidades. Entonces, yo creo que si bien hay muchas debilidades todavía, hay, digamos, muchísimo por hacer, también en el marco de la autonomía institucional y la participación se están haciendo trabajos bien interesantes. Por ejemplo, recientemente también salió la ley de educación propia de los pueblos indígenas, que puedan construir sus propios referentes curriculares en el trabajo de educación propia en sus contextos y territorios propios. Muchas gracias. Tenemos ahí el QR, si alguien más quisiera compartirnos una pregunta, una duda, un comentario sobre la maravillosa exposición de la doctora Joana. No sé si tengamos una más. Creo que ya. Parece ser que estamos listos. Ah, mire, sí cayó otra. Dice: ¿cómo podemos, como directivos, motivar a nuestros compañeros docentes cuando se sienten muy sobrecargados de trabajo o presionados? Usted mencionaba en su charla el efecto Pigmalión. Bueno, como parte de la experiencia también, si bien es cierto que el trabajo escolar demanda muchísimo, digamos, tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Cuando hay proyecto, hay deseo, ¿sí? Cuando hay proyecto, hay movimiento. Y en el marco de la olla comunitaria que hacíamos todos los sábados, cada vez nos pegábamos más maestros. Y muchos dirían: bueno, pues un sábado no trabajamos, ¿no? Y eso demanda más trabajo. Pero el proyecto que deseamos, el proyecto que nos brinda esa esperanza de cambio y transformación, nos mantenía vinculados los sábados en la olla comunitaria y sembrando y cosechando. Entonces, yo creo que también
entender que la acción pedagógica deviene de un proceso profundo de deseo y esperanza, nos vincula y nos permite que muchas veces esa carga se vuelva un querer estar en la escuela y esa motivación permanente por el proyecto que se está poniendo en marcha. Qué bonito, se vuelve algo personal, algo Sí. íntimo, algo que cada vez nos cuesta menos, ¿verdad? Y que nos motiva más. Sí. Tenemos otra más, dice, del maestro Obed Chávez de secundaria. ¿Cómo concibe el reto de la función directiva ante los tiempos convulsos como en muchos países como el suyo y como el nuestro? Yo pienso que en la mirada de la acción pedagógica y la función directiva escolar tiene un papel muy importante, pero trascendental en los tiempos que corren. O sea, cómo dotar de sentido la práctica pedagógica, cómo orientar un propósito en esa práctica pedagógica, cómo orientar un proyecto que nos vincule y nos mueva en tiempos en los que se privilegia la individualidad, somos poco solidarios, vemos un mundo como lo tenemos en casi todos los contextos, ¿no? Bélico. Creo que allí hay una apuesta muy grande y creo que también estas experiencias, como les decía, esos pequeños tesoros que ocurren, no en Colombia ni en estas escuelas, sino en muchas escuelas, estoy convencida en la de ustedes, en todas hay esos tesoros, cómo atesorarlos y cómo proyectarnos, cómo vincularnos en un proyecto colectivo, cómo lograr mirar que el cuidado de sí mismo, pero es el cuidado del otro, ¿no? En ese trato cotidiano, en ese clima escolar que favorezco, frente a las profundas, digamos, problemas también socioemocionales que nos cruzan hoy en día, ¿sí? La resolución de conflictos, ese clima escolar, cómo favorecer el bienestar de nuestros docentes, de los estudiantes y que cruza por los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que pues son elementos contundentes para decir si se requieren cambios, si se requieren transformaciones y si se requiere pues mucho más humanidad en estos procesos de dirección escolar que son fundamentales, insisto, para la cultura escolar. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con esta que dice, ¿qué coincidencias considera usted que tiene la educación que existe en México con la de Colombia y qué podríamos aprender de su país? Nos dice la profesora Marta Barrera de Educación Primaria. Bueno, coincidencias, yo creo que somos latinoamericanos y vivimos unas experiencias muy comunes, muy compartidas desde las necesidades de los territorios. ¿Sí? En algunas escuelas que he tenido la oportunidad de conocer acá experiencias mexicanas, ese deseo de esa lucha continua, ¿no? Por vincularse uno con la comunidad, por leer un contexto, por trascender y transformar, digamos, como los lugares en los que estamos trabajando. Yo creo que esas resistencias en términos de subvertir esos órdenes, de pensar otras posibilidades, yo lo he visto acá y lo he visto también en muchas escuelas y maestros colombianos, que como Estela y como muchos maestros creemos que la olla comunitaria era una posibilidad, ¿no? Que invitar al abuelo de la comunidad Wiwa a la escuela era una posibilidad. Yo eso también lo leo y lo reconozco en muchas de las experiencias aquí. ¿Y qué podríamos aprender de la experiencia colombiana? Me parece que lo del movimiento pedagógico es muy interesante, esa conquista y esa lucha permanente por la autonomía institucional, autonomía que siempre está en tensión, ¿no? O sea, en eso no es que hay autonomía de tajo y todos somos autónomos, ¿no? Es una autonomía que se va construyendo, que se va tensionando, que tiene profundas dificultades también en el cotidiano, pero que estamos convencidos de que hay que seguir luchando y conquistando la autonomía, esa autonomía regulada, esa autonomía colectiva, esa autonomía donde tú eres importante y las ideas de todos nos puede confluir en un proyecto común.